Academia Cristo, aquí tu paz. La Biblia, el Nuevo Testamento, lección 3. ¿La Biblia es la palabra de Dios o es simplemente un libro sagrado más como cualquier otro? ¿Y cómo podemos decir que es la palabra de Dios cuando obviamente fue escrita por hombres como Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Hola y bienvenido de nuevo. Primero, hagamos un breve resumen de lo que ya aprendimos. Los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego entre el año 50 y 95 después de Cristo. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cubren la vida de Cristo. El libro de los Hechos narra la vida de San Pablo y la fundación de la iglesia cristiana. Los demás son epístolas o cartas escritas para animar a la iglesia cristiana y para exponer claramente las doctrinas de la fe cristiana. Ahora, volvamos a la pregunta. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Pensemos en una secretaria tomando un dictado. Ella escribe las palabras del jefe y él firma el documento al final. ¿Quién es el autor del documento? Ambos participaron en el proceso. Podríamos decir que la secretaria es la escritora, pero su jefe es el autor. Son sus pensamientos. Lo mismo podríamos decir de la Biblia. Fue escrito por hombres, pero el autor es Dios. Más específicamente, Dios el Espíritu Santo. Esto nos lleva a la enseñanza o doctrina de la inspiración verbal. Inspiración literalmente significa respirar en. La Biblia es la palabra de Dios porque el Espíritu Santo la inspiró, es decir, sopló en los corazones y mentes de los escritores, no solo los pensamientos generales, sino las mismas palabras que debían escribir. En ese sentido, los hombres son los escritores, pero Dios es el autor. Este concepto es la inspiración verbal. Ahora, pausa el video para considerar la siguiente pregunta. Cuando estés listo, continúa el video para comparar la respuesta. La pregunta es esta. En sus propias palabras, ¿qué es la doctrina de la inspiración verbal? El Espíritu Santo puso en el corazón y la mente de los escritores las mismas palabras que debían escribir. Así, aunque los hombres escribieron la Biblia, el Espíritu Santo es su autor. Volvamos al tema. La noche antes de su muerte, Jesús consoló a sus discípulos, prometiéndoles enviarles el Espíritu Santo para guiarlos y animarlos. Jesús dice, pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Esta promesa del Espíritu Santo se cumplió el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos y tras los años inspiró a distintos hombres para escribir los libros de la Biblia. Pedro habló de esto diciendo, porque la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad del hombre, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo le dijo al joven líder Timoteo, tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada escritor escribió en el contexto de su propia experiencia. Por ejemplo, Mateo era un recaudador de impuestos, Pedro un pescador y Lucas un médico. Ellos escribieron de lo que vieron, oyeron e investigaron. Se expresan con su estilo y vocabulario únicos.
Pero al fin y al cabo, el Espíritu Santo inspiró en sus corazones y mentes las mismas palabras que debían escribir. Y por eso llamamos a la Biblia la palabra de Dios. Ahora, por favor, responde las preguntas de repaso. Cuando estés listo, continúa con el siguiente video donde aprenderemos 5 verdades que destacan la Biblia como un libro único. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz.